Lo habíamos anunciado, la cuarta reunión del Consejo Nacional de Autonomías. Esto tiene por objetivo empezar a hablar ya del pacto fiscal, algo que se ha ido planificando con una metodología de 5 pasos de acuerdo al Ministerio de Autonomías. Y bueno, tendremos la visita seguro de los integrantes de las 9 gobernaciones, de las alcaldías, 5 representantes de las autonomías indígenas, también 5 representantes, un representante de la autonomía regional, los 4 ministerios y la cabeza del presidente y vicepresidente. Tenemos un invitado, lo decimos también, en Cochabamba, Ademar Balda, diputado del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, Ademar? Es un gusto. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Gabriela. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos de Abellala TV. Y sin lugar a dudas, el día de hoy, un día histórico, diría yo, para la historia de nuestro país y fundamentalmente en la consolidación de la autonomía. Me gustaría conocer su posición, Ademar, tomando en cuenta que hay reuniones, por ejemplo, de la Asociación de Municipios de Bolivia, la AMB, y hablaban de plazos para el pacto fiscal hasta el 2017. Se ha escuchado otras posturas, por ejemplo, el 50-50 en el caso de Santa Cruz. La Paz, hablaba el gobernador de La Paz de la coparticipación de un 4%. Chuquisaca, busquemos primero un pacto productivo. Y bueno, existe un camino, una línea. Sin embargo, y las autoridades nacionales, el ministro de Autonomías mencionaba también que no se debe entender el pacto fiscal solo como redistribución de recursos. Evidentemente esto tiene como esencia, sin embargo, también implica esa evaluación estratégica de la administración de los recursos. Sin lugar a dudas, hay que entender que en el marco de esta discusión han habido propuestas de distintas gobernaciones, alcaldías, fundamentalmente de oposición, que giran en torno a propuestas rentistas, redistributivas, es decir, a solamente mirar lo que significa las transferencias del Estado central, dejando de lado la capacidad y fundamentalmente la creación de nuevos recursos económicos desde los mismos ámbitos subnacionales, es decir, gobernaciones, alcaldías. Es por eso que es importante entender, desde mi punto de vista, que en el marco del debate del pacto fiscal, que fundamentalmente ha sido impulsada por gobernaciones y alcaldías de oposición, el fondo, el trasfondo desde mi punto de vista, reitero, es que quieren ocultar su ineficiencia, su mala gestión en la administración, tanto de las gobernaciones y alcaldías, fundamentalmente de oposición. ¿Y por qué digo esto? Porque fueron ellos en los últimos días, en las últimas semanas, que plantearon este debate o quisieron posicionar el debate del pacto fiscal, reitero, desde su visión meramente redistributiva, dejando de lado, por ejemplo, la calidad de la gestión o la burocratización existente en la ejecución de los presupuestos y, sin lugar a dudas, dejando de lado todo tipo de planificación estratégica. Por ejemplo, y lo he mencionado en muchos medios de comunicación, estamos aquí con un cuadrito donde devela de alguna otra forma la ineficiencia gestión o la ineficiente gestión que tienen las gobernaciones, por ejemplo, de La Paz, que en la actualidad, a julio de 2016, ha ejecutado apenas el 43.3% de su ejecución presupuestaria. La gobernación del señor Félix Pazzi, que realizó una huelga de hambre, supuestamente denunciando mayores recursos económicos, que no tenía la capacidad o los recursos necesarios para ejecutar sus competencias. Pero irónicamente, el señor Félix Pazzi tiene saldos, cuentas y bancos de 221 millones de bolivianos que no ha ejecutado a la fecha. El caso de la gobernación de Santa Cruz, tenemos que se ha aplazado con 35.9% de ejecución presupuestaria y cuenta con saldos y bancos de 208.52 millones de bolivianos. De igual forma, la situación se repite en alcaldías. Por ejemplo, aquí tengo un dato con la alcaldía de Cochabamba y la Ciudad del Alto. En el caso de la alcaldía de Cochabamba del señor José María Leyes, se aplazó con 32.5% de ejecución presupuestaria y tiene saldos, cajas y bancos, y esto es importante que la población conozca, es decir, dinero que no ha ejecutado hasta la fecha, 770.64 millones de bolivianos. En el caso del municipio de Alto de la Soledad Chapetón, se ha aplazado con 28.2% de ejecución presupuestaria y tiene saldos, cajas y bancos, reitero, saldos que no ha ejecutado, 742.34 millones de bolivianos. ¿Qué nos demuestra esto?
que en realidad los que más asosaban, los que más planteaban el tema del pacto fiscal, es más, recordemos, decían, no tenemos recursos para poder atender nuestras demandas, nuestras competencias, son justamente las gobernaciones y alcaldías fundamentalmente de oposición que se han aplazado en la ejecución presupuestaria y que no ejecutan de manera adecuada, de manera eficaz y fundamentalmente con una planificación estratégica los recursos que justamente el gobierno central, el nivel central les transfiere. ¿Qué devela esto, estimados oyentes, estimados televidentes? En el fondo es que quieren posicionar el tema del pacto fiscal, quieren posicionar la idea de que el nivel central no les da recursos. ¿Para qué? Para tapar la ineficiencia, para tapar la poca ejecución presupuestaria y para además poner una cortina de humo, diría yo, porque no tiene una planificación de larga data, porque no tiene la posibilidad y la capacidad para, por ejemplo, generar recursos propios, generar proyectos productivos o buscar alternativas de financiamientos internos que permitan, como el nivel central, por ejemplo, generar utilidades y estas a su vez ser redistribuidas en el nivel central. Por eso creo que es importante en el día de hoy que el Consejo Nacional de Autonomía se reúna, se pueda analizar esta situación, se pueda analizar por qué tan baja la ejecución presupuestaria, qué es lo que sucede, por qué muchas alcaldías, muchas gobernaciones de oposición priorizan lo que significa la publicidad, priorizan lo que significa sueldos y salarios y no así lo que significa la inversión pública, es decir, la inversión real, tangible, carreteras, escuelas, hospitales. Entonces creo que es una pregunta que primero habrá que resolver, porque la población en este momento está ante la expectativa de lo que va a significar el Consejo Nacional de Autonomías, pero también su realidad concreta, la que se palpa en las gobernaciones y en las alcaldías, es una realidad que muchas veces le mienten a la población, le dicen que no tienen recursos económicos, mentira. Las alcaldías hemos visto, en los ejemplos que he dado, más de 770 millones de bolivianos que no ejecutan, es decir, dinero que no llega a la población en obras concretas. Por eso es importante plantear en el debate que se va a desenvolver el día de hoy en el Consejo Nacional de Autonomías, que se puede identificar por qué existe una ineficiente gestión, por qué no existe una calidad, o en este caso una gestión de calidad que permita, primero, que los recursos que tienen las alcaldías y las gobernaciones, que han venido en aumento, y eso hay que decirlo con total claridad, gracias a la nacionalización, a la recuperación de nuestras empresas estatales, de nuestros recursos naturales, los recursos de las gobernaciones, alcaldías y universidades han venido en aumento desde lo que ha significado la consolidación de este importante hecho histórico. Obviamente, en esta coyuntura donde ha existido una pequeña crisis del petróleo, eso ha afectado, pero no se puede negar que el aumento de estos recursos económicos ha permitido generar, en este caso desde el nivel central, transferir mayores recursos económicos a los ámbitos subnacionales. Pero reitero la pregunta inicial: ¿por qué, a pesar de que ha habido mayores recursos económicos en su momento, estas gobernaciones, estas alcaldías que quieren tapar el verdadero debate que debería surgir, es decir, que los vecinos, que la población, que las organizaciones de la sociedad civil deberían cuestionar a las gobernaciones y alcaldías por qué tan baja ejecución presupuestaria? Porque en el fondo no ejecutar los recursos significa perjudicar a la población. En el fondo no querer ejecutar lo que uno tiene en las cuentas de cajas y bancos es perjudicar a la población. Porque en el fondo también no tener una planificación de largo alcance, porque muchas veces lo que tenemos en las gobernaciones, en las alcaldías de oposición, es una suerte de dibujo libre. No existe una planificación de largo aliento, no existe una articulación además con lo que significa agendas nacionales, por ejemplo, la Agenda 2025, que debería ser más bien el horizonte por el cual nosotros deberíamos guiarnos, es decir, eliminar la extrema pobreza, consolidar la soberanía alimentaria, lo que significa la soberanía científico-tecnológico, garantizar la industrialización de nuestros recursos naturales, generando mayor valor agregado. Es decir, todo este proyecto que se plantea a nivel nacional debería también ser el horizonte que también debería desenvolverse en el ámbito subnacional, porque lo que se pide y lo que la población exige es que los niveles centrales, subnacionales y municipales aúnen esfuerzos en objetivos comunes. Diputado. Porque, por ejemplo, quiero mencionar en este caso un dato. En la ciudad de Cochabamba, en la zona sur, el señor alcalde José María Leyes entrega un tinglado,
pero gasta más plata en publicidad que lo que significa la ejecución de ese pequeño tinglado. Entonces, esas contradicciones que la población lo siente, que la población lo palpa y que demandan de sus autoridades subnacionales, fundamentalmente gobernaciones y alcaldías, es algo que también se tiene que discutir y que obviamente se va a discutir, estamos mucho más que convencidos, dentro del Consejo Nacional de Autonomías. Diputado. Pero reitero, detrás del tema del pacto fiscal, detrás del debate del pacto fiscal, gobernaciones, alcaldías, fundamentalmente de oposición, lo que quieren es tapar su ineficiencia, su mala administración y fundamentalmente la poca capacidad de planificación a largo aliento que permita que la población, que las organizaciones de la sociedad civil se beneficien de una gestión adecuada, de calidad y fundamentalmente eficiente a favor de la población que obviamente los ha elegido. Diputado, la consulta va de la siguiente forma. Si el pacto fiscal tiene que estar enmarcado también en estos planes, proyectos que tienen los gobiernos subnacionales, enmarcados, vamos a entenderlo de esta forma, en la Agenda 2025, porque Bolivia tiene un horizonte, dice queremos llegar el 2025 a estas metas, el 2020, existe un Plan Nacional de Desarrollo Económico Social. ¿Considera que se ha empezado a ver el pacto fiscal de diferente manera? O sea, pido recursos, pero todavía no estoy proyectando qué quiero como región, como gobierno subnacional. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque lo que está caracterizando al señor José María Leyes, a la señora Soledad Chapetón, al gobernador Rubén Costas o al señor Félix Pazzi es la ineficiencia. Y obviamente cuando uno tiene ineficiencia no tiene planificación estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Tienes recursos, pero no los sabes gastar, no los sabes administrar, por un lado. Pero por otro lado, no tienes una visión de largo aliento, no tienes un horizonte que te permita planificar la articulación de lo que sucede en el municipio, en la gobernación, en el departamento, con miras a nivel nacional. Es decir, estos señores han planteado el debate del pacto fiscal, reitero y lo vuelvo a reafirmar, como una forma de justificar su ineficiencia en la gestión administrativa, en la gestión pública. Y obviamente cuando se reúnen, en realidad yo diría, se reúnen los que mayor ineficiencia tienen en la ejecución presupuestaria, el señor Revilla, el señor José María Leyes, ¿no? Entonces lo que hay que plantear aquí es una articulación en torno a un objetivo común. Todos somos bolivianos y bolivianas por encima de todo, por encima de nuestras regiones, por encima de nuestros municipios. Y obviamente ya se ha planteado, además se ha constitucionalizado, se ha legalizado la Agenda 2025, que no es una agenda de un partido político, ni mucho menos de una bancada política, sino más al contrario, es una agenda que une al conjunto de los bolivianos y las bolivianas. Además, existe una ley de planificación integral territorial que recientemente hemos aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que culmina a que las alcaldías, las gobernaciones pueden estar en consonancia con esta agenda que, reitero, es un horizonte que nos hemos planteado todos los bolivianos y las bolivianas. Si me permite, diputado, también es evidente, si bien es cierto, se tiene que trabajar, se está convocando a este Consejo Nacional de Autonomías para hablar exclusivamente del pacto fiscal, también es cierto que esto debió ya tocarse hace ya meses, hace ya tiempo. ¿Por qué? Porque se tenía después de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías, después de que se llevó adelante el censo el año 2012, con estos datos ya tenía que empezar a trabajarse el tema del pacto fiscal. Ahora, de repente, le digo, no solo entendido en tema de recursos, pero sí empezar a buscar este consenso, porque al final quienes integran el Consejo Nacional de Autonomías van a buscar una redistribución adecuada de los recursos en relación también a la eficiente gestión. Evidentemente, lo que planteaba la Ley Marco de Autonomías es que se empiece a discutir el tema. Hay que recordar a la población que el Consejo Nacional de Autonomías, dentro de su múltiple agenda, de su diversidad de agendas que tiene, un punto específico es el tema del pacto fiscal, ¿no? Y el día de hoy lo que van a hacer es aprobar el reglamento para poder plantear una metodología de discusión del pacto fiscal, además de conformar una comisión que pueda avanzar en lo que significa el pacto fiscal. Pero esto obviamente es una situación bastante compleja, es una situación donde se tiene que intervenir no solamente actores institucionalizados, sino también la sociedad civil en su conjunto. Por eso nos parece importante y apoyamos la metodología que ha planteado el Ministerio de Autonomías, es que exista un proceso previo, pero también un proceso de socialización. Es decir,
que la población en su conjunto, la sociedad civil en su conjunto, sean privadas, públicas, sean cooperativas, sean privadas o en este caso estatales, sean lo que significa movimientos sociales, no importa, la sociedad en su conjunto pueda conocer cómo está la situación actual de sus gobernaciones, alcaldías y también del ámbito central, pero también cuál podría ser una posible propuesta, no solamente de redistribución de los recursos económicos, que es una visión meramente rentista que están planteando la oposición, sino fundamentalmente llegar a un acuerdo social productivo, es decir, donde la sociedad civil, conjuntamente con todos los niveles del Estado, el nacional, el subnacional, departamental, municipal, se puedan articular en torno a agendas comunes. Y reitero, la agenda que nos tiene que plantear en este caso cómo consolidar o aunar objetivos comunes en consolidar una agenda común es la Agenda 2025. Ese es el horizonte sobre el cual nos tenemos que mover, porque lo otro es generar una suerte de dibujo libre, espontaneísmo y no hace una planificación. Por eso es importante respetar estas etapas que se tienen que cumplir, que se tienen que acabar para poder dar lugar a la siguiente etapa, que seguramente, por ejemplo, se habla de lo que significa en este caso, consensuar agendas, tanto nacionales, departamentales, municipales, pero también luego identificar fuentes de financiamiento, es decir, ¿qué fuentes de financiamiento tienen en la actualidad los municipios, las gobernaciones? ¿O qué fuentes de financiamiento se pueden ir creando? Pero eso obviamente tiene que ser un proceso bastante consensuado, donde no se puede excluir a la sociedad civil, porque lo que están planteando los gobernadores, las alcaldías fundamentalmente de oposición, es excluir del debate a la sociedad civil, es excluir lo que significa Diputado. la propuesta de un pacto social productivo sin tomar en cuenta a lo que significa la sociedad en su conjunto. Diputado, de hecho, dentro de esta metodología está la participación de la población. Ahora, ¿cómo se hará esto efectivo? Nos imaginamos que en el reglamento de debates también se va a considerar. ¿Por qué? Porque la participación de la ciudadanía, de quienes pertenecen a determinada región también es importante en la construcción del pacto fiscal. ¿Usted tiene la perspectiva de que se pueda desarrollar esas agendas comunes? Por ejemplo, si hablamos de regiones que tienen mayor potencial productivo afines, es importante que dentro de una reunión se puedan establecer agendas comunes por regiones, por sectores, por afinidades, me refiero, por potencialidades que tenga cada región y de esta forma también tomar en cuenta estos elementos para evitar aquello que nos decía usted mismo, ¿no? Evitar que se busque simplemente ser gobiernos subnacionales rentistas. Sí, totalmente, porque, por ejemplo, si hablamos de los recursos naturales, la generación de, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, de energía eléctrica, hidroeléctrica en este caso, y la demanda que tienen las poblaciones con tema de riego o con tema de agua potable. Se tiene que consensuar una agenda, es decir, la demanda regional, la demanda municipal, pero también y fundamentalmente consolidando un objetivo nacional. Las hidroeléctricas van a generar recursos económicos para el conjunto de los bolivianos, pero también habrá poblaciones que por el tema de la sequía, por la falta de planificación justamente de gobiernos subnacionales, tendremos que también atender el tema de agua potable y el tema de riego. Entonces, ¿cómo se puede generar este acuerdo, esta suerte de consensuar estas agendas comunes del ámbito subnacional y del ámbito central? Es justamente priorizando un objetivo nacional. Si el objetivo nacional, por ejemplo, es garantizar la soberanía alimentaria, el municipio, la gobernación, el nivel central consolidarán agendas en base a la soberanía alimentaria, es decir, generar proyectos de riego, generar condiciones para recuperar suelos o garantizar lo que significa proyectos productivos o préstamos para el sector indígena originario campesino, por ejemplo, o garantizar lo que significa una agenda enmarcada en consolidar a Bolivia como centro energético de Sudamérica, de igual forma. Entonces, ¿cómo se puede hacer esta suerte de consensuar agendas? Primero, despojándonos de los intereses meramente regionales, meramente locales, provinciales o en este caso que nos permitan solamente ver en este caso lo concreto y no ver lo nacional. Si dejamos y en este caso despejamos esta suerte de prejuicio que muchas regiones están queriendo fomentarlo desde una visión meramente reaccionaria, es decir, priorizar lo regional y dejar de lado lo nacional, ya lo hemos escuchado de
de muchas autoridades fundamentalmente de oposición, porque su lógica en algunos casos es confrontar las regiones, los municipios con el nivel central. Y esa lógica conservadora, reaccionaria, que no tiene una visión de país, que solamente busca priorizar determinados intereses, ni siquiera ya regionales o municipales, sino de determinados grupos, obviamente que va a desvirtuar totalmente la discusión. Diputado. Por eso nos parece importante sentarnos, planificar, pero culminar aquellas alcaldías, aquellas gobernaciones que no saben ejecutar sus recursos económicos, que no tienen visión de región, visión de país fundamentalmente, a que podamos aunar esos esfuerzos, convocar a la sociedad civil, convocar a los niveles del Estado, Diputado. en este caso el nivel central, y plantear esta agenda que venga a beneficiar a todos los bolivianos. Diputado, por el tiempo, nosotros le despedimos. Muchas gracias por haber participado de esta entrevista y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Finalizamos, sabe ya, la entrevista en instantes, la primera edición de Noticias con Saraya Moros. Buenos días, permiso.